Johan, ¿me confirmas de que se pueda estar viendo la pantalla? Sí, sí se puede ver, César. Ya, correcto, listo, vamos a empezar entonces. Para comentarles, nosotros ya tenemos 32 años, ya 33 en realidad. Está la presentación un año atrasada, pero tenemos ya 33 años en la industria. Nosotros ya contamos con gran expertise en este tipo de servicios, así que vamos a explicar un poco datos bastante relevantes de cada una de las técnicas y he considerado en cada una de ellas, en la parte final, considerar algún caso real que de todas maneras les va a ser importante a ustedes para que vean cómo lo pueden aplicar o qué beneficios les puede traer la aplicación de este técnicas. Dentro de la gestión de mantenimiento, sobre todo, soldar, máquinas eléctricas, rodamientos y transmisión de potencia, abrasivos sólidos, pero una de ellas es la de servicio de confiabilidad, a la que yo pertenezco, y donde estamos relacionados bastante con la comercialización de productos y de servicios de mantenimiento predictivo. Nosotros tenemos, aparte de hacer servicios puntuales de análisis profesional, fotografía, también tenemos contratos en tipo de servicios, es por eso que aparte de CEDIS hay otras empresas de mayor o menor tamaño que también brindan este servicio. Y algo que está bastante ligado a este tipo de servicios es que no puedes mejorar lo que no puedes medir, en realidad. Y todo lo que está relacionado con lo que nosotros trabajamos, en realidad es medición. Medimos lo que es temperatura, medimos vibraciones, nivel de ultrasonido, medimos qué tan desviado está un eje del otro, ¿verdad? Medimos bastantes cosas. Y a partir de ello es que se toman algunas decisiones en el tiempo, y a partir de ello tomamos, no sé, decisiones que puedan conllevar a un impacto positivo a la gestión del mantenimiento. A ver, vamos a empezar. Seguramente deben haber tocado el tema de los tipos de mantenimiento que puedan haber en la industria. En realidad, incluso hasta investigando en otra literatura adicional, van a encontrar tipos de mantenimiento. Yo en algún momento, recuerdo haber encontrado que etiquetaban todo, etiquetaban todos los tipos de mantenimiento, etiquetaban todos los tipos de mantenimiento. El último que me encontré fue un tipo de mantenimiento que era mantenimiento basado en la realidad. Ya, sacan todo tipo de mantenimiento. Pero en realidad, cuando uno ya se acerca a la industria real, a las áreas de mantenimiento, a las jefaturas de mantenimiento, supervisoras de mantenimiento, se trabajan en forma general esos tres tipos de mantenimiento. En industria a la que vayas, va a aplicar mantenimiento preventivo. En industria a la que vayas, va a haber tareas de mantenimiento programadas para esta semana, para el siguiente mes, paradas de planta, que son tareas preventivas. Son tareas que consisten en poder realizar reparaciones para poder evitar o prevenir una falla. Algún cambio de rodamiento, cambio de piezas, o de repente hay un cambio o mantenimiento general de algún equipo, como un overhaul, para poder ponerlo a punto y poder prevenir algunas fallas. Algunas de estas piezas incluso se llegan a cambiar cuando todavía están en un funcionamiento óptimo, o algunas de ellas ya están justamente para cambiar. Entonces, esa precisión de hacer el cambio, la intervención o el mantenimiento previo a una falla es el gran reto del mantenimiento preventivo. Pero de todas maneras siempre se aplica a nosotros que realizamos algunos de estos servicios. Siempre cuando hacemos, no sé, pues tenemos alguna reunión o algún servicio, siempre tenemos que estar relacionados con cuándo se está interviniendo, cuándo es el preventivo de cierto equipo humano. Industria pequeña, industria mediana, siempre está aplicando el mantenimiento preventivo. El mantenimiento correctivo es propio de aquellos equipos a los que no se les tiene una intervención programada, no se les tiene un plan de mantenimiento previsto, sino de que ellos esperan a que la falla ocurra, no para reparar en realidad, hasta donde yo he podido ver todos los casos que aplican ese tipo de mantenimiento, sino es que tienen un backup. A nosotros, por ejemplo, yo he llegado a ver una planta que
que procesaba o fabricaba productos cerámicos, tenían ventiladores, y todos estos ventiladores, que eran bastante críticos, ellos lo que hacían es que todos los motores tenían un backup. Todos los motores tenían un backup. Entonces, con ello, ya dejaban de aplicar los mantenimientos a los equipos. Un mantenimiento preventivo. Todos los motores que tenían un backup dejaron de hacerles preventivo, porque sí les hacían, por lo crítico que era. Pero a toditos les llegaron a implementar un motor adicional que estaba siempre al costadito, y esperaban a que fallara. Cada vez que uno fallara, entraba en operación el que estaba al costado. Y solamente ahí reparaba, mientras el otro estaba operando. Entonces, ahí solo aplicaban el mantenimiento correctivo para ese tipo de motores porque podían tener el backup. Les resultaba más económico, más fácil tener un backup al costado para solamente reparar cuando ocurra la falla. Aplicaban su estrategia de mantenimiento correctivo era aplicado solamente para esos motores. Obviamente no aplica a todo, pero en este caso sí lo era, ¿no? Lo he visto en algunas veces y casi siempre es así, cuando tienen un backup o una reposición inmediata que puedan hacer del equipo, un reemplazo rápido que puedan hacer. Hay otras empresas, otras industrias que aplican el mantenimiento predictivo, que justamente es el que nosotros ofrecemos, el que nosotros lo ofrecemos a través de equipos o también de servicios. Y esto consta, o básicamente es el monitoreo constante, también llamado monitoreo de condición, o pero ese con fiabilidad también le llamamos, por eso es que nuestra área tiene ese nombre, es poder medir la condición del equipo en el tiempo y poder diagnosticar. Aquí sí, el propio nombre a veces hace confundir un poco, porque al llamarlo predictivo, algunos usuarios consideran erróneamente que, bueno, vamos a predecir la falla. Te llegan a consultar cosas como, digo, bueno, si estás midiendo o haciendo tal servicio, pues ¿cuándo va a fallar? Ellos quieren saber cuándo va a fallar un equipo. Oye, va a fallar, va a durar 2 semanas, va a durar 3 semanas, va a durar un mes, pero en realidad es difícil saberlo. Lo que nosotros hacemos en realidad, no podemos predecir una falla. Por sí, no podemos predecir una falla, no podemos decirte si va a fallar dentro de 2 meses, no. Lo que hacemos es medir la condición constante del equipo y poder hacer diagnósticos previos, poder ver si la condición de alguno de ellos ha cambiado en el tiempo. Si hay una condición que puede estar relacionada con una falla puntual, eso sí podemos hacerlo. Y que te pueda ayudar a ti a prevenir y a priorizar ese equipo por aquellos en los que tienen una condición constante. Eso sí podemos hacer, y eso sí es real. Pero predecir una falla exactamente cuándo va a fallar, eso sí no se puede hacer. Y a veces el nombre confunde un poco. Entonces, eso como primera recomendación, como primer comentario, que a veces es un error que aún lo encuentro, de verdad. Aún me comentan sobre eso para que lo puedan tener en consideración. Seguramente también en algún momento ustedes lo van a encontrar. ¿Por qué les había comentado esto? Porque de repente por ahí habrán visto esta curva, que es la llamada curva PF, que es una representación gráfica del comportamiento de un equipo desde que entra en operación hasta que se presenta una falla que impida su funcionamiento. Obviamente el equipo para, ¿no? Que es el peor momento para un área de mantenimiento. Cuando un equipo para de forma intempestiva y hay que tomar acciones inmediatas que permitan entrar en operación nuevamente. Para que esto ocurra, no es que el equipo falle, un día estuvo trabajando excelente y al día siguiente paró. El equipo, antes de que ocurra una falla, va a estar dando indicios, va a estar dando alertas, va a estar dando señales de que va a fallar en el corto plazo o en el mediano plazo. Entonces, ¿quiénes son los que nos van a advertir de esto, de estos cambios, que algunos de ellos a simple vista no se pueden observar? Es el mantenimiento predictivo, que está acá. Como lo ven, el mantenimiento predictivo puede detectar la falla mucho antes que un mantenimiento preventivo. Porque a veces el mantenimiento preventivo escucha un ruido raro o escucha una fuga de aceite y dice, oye, a la siguiente parada hay que cambiar los sellos. O un mantenimiento preventivo escucha ya un ruido raro y dice, bueno, vamos a cambiar ese rodamiento a la siguiente parada. Pero el predictivo, no, el predictivo está
destinado a trabajar a encontrar fallas insípidas, fallas que aún no podamos nosotros detectar por nuestros sentidos. Es por eso que está en esta parte de acá, para poder detectarla mucho antes y tú tengas mucho más tiempo para tomar una decisión y programar un mantenimiento. Por ejemplo, y esto ocurre mucho, lo ideal, ¿cuál sería lo ideal? Lo ideal sería que un área predictiva te pueda diagnosticar una falla y tú tengas el tiempo de pedir ese repuesto. Porque no todos los repuestos los tienes en almacén. Puedas pedir ese repuesto y ese repuesto pueda llegar a tiempo, puedas tú buscar los recursos para poder intervenir ese equipo antes que llegue hasta acá. La falla catastrófica, la falla la falla que va a parar el equipo. Eso es lo ideal que pueda ocurrir, pero a veces no ocurre, ¿no? No ocurre y ahora les voy a decir por qué no ocurre y cuáles son esas falencias que impiden que esto sea de esa forma. ¿Cómo es que aplican este mantenimiento predictivo actualmente en la industria? ¿No? Hay tres formas. La primera es que se terceriza todo, que es lo que yo les había comentado. Y esto se da porque las jefaturas de mantenimiento quieren evitar la compra de activos, la compra de equipos que van a requerir luego mantenimiento, que van a cargar un costo constante, luego que van a requerir una calibración. Quieren evitar la contratación de más personal especializado para esas técnicas. Es por eso que prefieren todo tercerizarlo por un costo fijo. Y ya está, una empresa especializada que se encargue y me haga todo el servicio, o el servicio parcialmente, o una cierta parte de él. Y es lo más común en realidad, ¿eh? Hay grandes empresas incluso que tercerizan todo el mantenimiento y son grandes contratos o licitaciones donde entran un montón de personas a trabajar referente a todo a monitoreo de condición. La otra es una implementación parcial que se da en empresas medianas, en realidad pequeñas, que ellos mismos quieren implementar el mantenimiento predictivo por una buena voluntad, quizás de un jefe, supervisor de mantenimiento, donde sabe que necesita mayor información para mejorar la decisión que ellos van a tomar para su gestión de mantenimiento. Ellos quieren saber, bueno, si voy a intervenir un equipo, me voy a basar en datos, me voy a basar en mediciones que me pueda tomar algunos instrumentos. Entonces lo que hacen es que compran algunos equipos y con su mismo personal de mantenimiento, los mecánicos, los electricistas, los mecánicos preventivos, empieza a asignar tareas de mantenimiento preventivo, a los técnicos de mantenimiento preventivo para que vayan haciendo mediciones y hacen una especie de híbrido entre su personal de mantenimiento preventivo para que pueda ir tomando mediciones. Es una implementación un poco más lenta, pero es lo muy común, yo lo he visto en empresas medianas, en realidad, empresas medianas. Y la otra realidad es que, y esto lo he visto mucho en minería, es que ellos tienen un área exclusiva. O sea, aparte de tener su área de mantenimiento, tienen otra área que se encarga exclusivamente de este tipo de tareas predictivas. Yo he trabajado en Repsol, por ejemplo, en la planta que está acá en entrada de Ventanilla, y ahí tenían un área, que era el área mecánica, que se encargaba de todas las reparaciones, tareas preventivas, pero había otra área que era confiabilidad, que se cargaba solamente de este tipo de servicios predictivos. Es más, se dividía en dos áreas: mantenimiento predictivo de equipos rotativos, todo lo que son motores eléctricos, ventiladores, bombas, y otra área que era equipos predictivos de equipos estáticos, lo que eran hornos, lo que son calderos, lo que son intercambiadores. Entonces, áreas exclusivas con personal propio. Es más, esas áreas tercerizaban incluso un servicio adicional, a veces para el monitoreo. Los equipos eran propios, pero sí tercerizaban solamente el monitoreo, el roteo. Entonces, esas tres figuras de la implementación del mantenimiento predictivo se la van a encontrar en cualquier planta a la que ustedes vayan a ir a trabajar, de todas maneras. Vamos a hablar, en este tiempo que tenemos, más o menos una hora, he puesto los tres servicios que nosotros realizamos y que son he puesto dos muy populares, que es la termografía y el análisis vibracional, y uno que no es muy popular, pero debería hacerlo, que es el ultrasonido acústico. Vamos a empezar con la termografía infrarroja, que es una de las técnicas más sencillas de poder aplicar, en la que puedes tener resultados de manera mucho más rápida, y que también es bastante versátil porque puede ir a varias aplicaciones. Así que vamos a ver un poco de ella. Cuando nosotros tomamos termografía
o hacemos mediciones de temperatura con una cámara termográfica, lo que hacemos es una toma de medición indirecta. En realidad no estamos midiendo directamente la temperatura. Lo que estamos haciendo es medir la radiación que emiten estos cuerpos. Radiación que es, como ven en el gráfico, una suma de la radiación reflejada de los cuerpos, una radiación transmitida que es prácticamente nula, pero también se da, y una radiación emitida. Es lo que se mide, y la radiación que emiten todos los cuerpos es proporcional al nivel de temperatura. Estos equipos, los equipos comunes que ustedes van a ver, que miden ese tipo de temperatura, esta medición de temperatura, son los pirómetros infrarrojos. Lo van a encontrar ustedes de muchas gamas, de las gamas muy básicas, como un TKTL11, hasta un TKTL40, pero que también lo miden de forma indirecta. Son bastante buenos porque te miden tomar temperatura de una zona segura. También existen las cámaras termográficas, que ya son un siguiente nivel. Incluso entre ellas también hay niveles, un nivel básico, un nivel intermedio, hasta un nivel avanzado para cámaras ergonómicas. ¿Qué va a diferenciar una de ellas? Si en algún momento a ustedes les toca hacer esta implementación, van a tomar la decisión de, bueno, ¿qué equipo vamos a adquirir para nuestra área? Y para ello deben tener en cuenta varios aspectos. Algunos de ellos obviamente es el precio. En verdad, las cámaras son una de las primeras implementaciones que se dan en las plantas industriales, es porque gracias a su gran variedad puedes encontrar de muchos precios, en verdad. Puedes encontrar cámaras desde unos 600, 800 dólares hasta cámaras que puedan ir hasta $40,000. Pero ¿cuál es la diferencia? Que la aplicación y las características de ellas. La resolución es una de ellas. El rango de temperatura, tienes que saber cuál es el rango de temperatura. ¿Qué vas a medir? Vas a medir equipos mecánicos, motores, cajas reductoras, chumaceras, vas a medir equipos eléctricos, entonces la resolución es bastante importante. ¿Qué vas a medir? Y en base a ello, ustedes tienen que seleccionar cuál de ellas es la más útil para ustedes. Porque sí me ha pasado mucho que hay clientes que por ahorrar costos escogen una cámara que al final no es la adecuada para las aplicaciones que tienen en su planta. ¿Y qué tienen que hacer? Pues comprar otra cámara. Entonces, ahí sí lo barato les salió caro. Si hubieran comprado un solo modelo, les hubiera servido para todas las aplicaciones. Y es por el tema de la selección. Hay bastantes aspectos que hay que tomar en cuenta, sobre todo en cámaras que hay muchas variedades, en cuanto a modelos y en cuanto a las características que ellas tienen. Y más adelante voy a comentar una característica muy, muy importante que a veces no lo toman muy en cuenta. Una de las aplicaciones, por lo que le había mencionado que era bastante versátil esa técnica, es que ustedes pueden aplicar esta técnica para equipos mecánicos, como motores eléctricos, como ven en la imagen, para tableros eléctricos, para lo que son fallas eléctricas en componentes. En torres de alta tensión también, ustedes pueden ver defectos de estos componentes eléctricos a través del cambio de temperatura que pueden ocurrir entre ellos, detección de humedad, para también ver pérdidas de calor en edificaciones. Sin embargo, todas estas aplicaciones que ustedes han visto ahora, no es que lo puedas hacer con una sola cámara, sino de que esta va a tener que variar dependiendo de las aplicaciones que ustedes tengan. Hay cámaras que son muy buenas para detección de humedad, pero que ya no lo son tanto para hacer inspecciones mecánicas o inspecciones eléctricas. Entonces, o para hacer edificaciones que requieren un gran campo de visión, ya no son tan buenas para hacer aplicaciones mecánicas. Entonces, tienen que tener muy en claro qué aplicaciones tienen en su planta, qué tipo de equipos, qué rango de temperatura van a inspeccionar, para que puedan seleccionar la que más se les adecue. Y justo eso les estaba diciendo, hay un aspecto técnico que yo sí quería incluir acá, porque lo demás es muy sencillo, el tema de resolución, el tema de rango de temperatura es bastante sencillo, pero hay algo que no se explica mucho o que no se toma muy en cuenta y que sí he visto que luego tienen problemas los supervisores, jefes de mantenimiento cuando han adquirido una cámara, cuando han implementado su primera área predictivo, porque les puede tocar a ustedes hacer eso. Es acerca de, y me lo han preguntado, pero me han hecho la pregunta incorrecta, ¿no? La pregunta es, oye, ¿y hasta qué distancia puede medir tu cámara? ¿No? Una pregunta clásica, ¿no? Siempre me hacen esa pregunta. ¿Hasta qué distancia puede medir? Yo le respondo que la pregunta correcta sería,
¿cuál es el objeto más pequeño que puedes medir con la cámara? Porque cuando tú tienes una cámara en la mano, en realidad tú puedes apuntar a la calle y puedes ver la casa más lejos que puedas mirar tú. Porque es una cámara, es como una cámara digital que puedas tener en tu celular. Pero, ¿cuál es el objeto más pequeño que puedas medir? Tengan en cuenta que una cámara termográfica, la imagen que ustedes ven, como la que ven aquí en el ejemplo, está compuesta por píxeles. El ejemplo que les he puesto acá es una cámara que tiene 160 por 120 píxeles y cada píxel representa un valor de temperatura. Representa un valor de temperatura. Es por eso que a veces dicen, oye, tener en este ejemplo, si son 120 por 160, la cantidad de píxeles serían 19.200 valores de temperatura. Y con un pirómetro solo tienes un valor. Pues acá sería como tener 19.000 pirómetros. Porque puedes tener el valor de cualquier punto que está aquí en esta imagen térmica. Les digo que cada punto representa una temperatura, porque si estos puntos los exportamos a un Excel, y justo el software que nosotros tenemos puede exportar todos estos valores o cada píxel como un valor numérico en un formato en Excel, y lo llevamos a una tabla en Excel, como ven acá, y aplican un formato condicional por degradado de colores, y lo que ven es esto, ¿no? Ven la imagen térmica, pero en un Excel, porque en verdad cada píxel es un valor de temperatura. Entonces, ¿cuál es el objeto más pequeño que puedo medir con una cámara termográfica? Vean lo siguiente. Imaginen que esta imagen que está acá, bueno, esta es una chumacera, pero está cubierta por una imagen térmica. Imaginen que cada cuadradito es un píxel de esta cámara termográfica. Entonces, cada cuadradito que ven aquí va a estar representado por un valor de temperatura y por un color. Y todo ese color va a formar la imagen térmica, como ven acá. Ahora, este objeto está a una cierta distancia de la cámara. En la imagen de la derecha, ven que el objeto está un poco más alejado. Y si se dan cuenta, ese objeto ahora cubre una menor cantidad de píxeles que la imagen de la derecha. Aquí vas a poder ver todo el detalle de la temperatura del anclaje de la chomacera, del rodamiento, de la grasera incluso, porque hay una mayor cantidad de píxeles abarcando la imagen. Pero acá en la figura de la derecha, los píxeles que abarcan a una imagen térmica son mucho menores. Mira que aquí ahora te va a dar un solo valor por el rodamiento y la parte del chasis de la chomacera. Entonces, ¿cuánto es lo mínimo? Este es un dato que pocos dan, ¿no? Esta es la resolución espacial IFOP que te dan algunas cámaras termográficas. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, este modelo E5 de la cámara termográfica tiene un IFOP de 5.2 miliradianes. ¿Qué significa esto? Que a la distancia de 1 metro, un objeto que tenga un diámetro de 5.2 milímetros va a ocupar un píxel. ¿Qué es lo que te dice ese dato? Va a ocupar un píxel. Entonces, pero un píxel no es suficiente. ¿Se imagina que un píxel cubriera toda esta chumacera? No podrías tú tener un valor real, porque la chumacera tiene partes frías, partes calientes. Por donde está el sello va a estar mucho más caliente incluso. Entonces, como ideal, se tiene de que un objeto, el objeto más pequeño que vas a medir, tiene que cubrirlo por lo menos 9 píxeles. 3 veces el IFO. Y es este de acá, como ven acá en la imagen. Aunque lo cubran 3, 6, 9 píxeles, es lo mínimo para poder inspeccionar o sacar una conclusión acerca del análisis de algún objeto. Como pueden ver aquí ya abarca una mayor cantidad de secciones de la imagen y ya puedes tener una resolución más óptima. Entonces al IFO que vimos hace rato que era 5.2 lo multiplicamos por 3 y ahora es 15.6 milímetros. Eso quiere decir que con este modelo de cámara, el objeto más pequeño que vas a poder medir a 1 metro de distancia va a tener un diámetro de 15.6 milímetros. Eso es muy importante para poder seleccionar el tipo de cámara. Ustedes van a ver en planta que va a haber objetos o equipos que van a ser muy críticos para ustedes, pero que la distancia de medición va a ser un poco más amplia. Me pasó con un cliente que ellos vendían
fajas transportadoras a la minería, y ellos, como parte de su mantenimiento preventivo, ellos lo que ofrecían era, bueno, yo te vendo mis fajas, pero yo voy a inspeccionar cómo van mis rodillos de mis fajas. Así, si han visto fajas de minería o han buscado un poco de fajas de minería, van a ver que estas tienen una longitud bastante grande, impresionante, y que hay un montón de rodillos que hay que inspeccionar. Pero ellos me decían, hay momentos en los que yo estoy muy cerca de mis rodillos, no hay problema, pero hay áreas o zonas en las que yo me separo mucho. Por seguridad, el área por donde tengo que pasar se aleja demasiado. Entonces, quiero saber si con esta cámara puedo yo inspeccionar esos rodillos y aplicar un buen mantenimiento, un monitoreo de condición. Y entonces, ahí tuvimos que revisar esto, cuál era el modelo más óptimo. Si ellos hubieran dicho, bueno, vamos a coger la cámara más barata, pues, ¿no? Porque en verdad, son para inspeccionar rodillos y rodamientos y no pasa nada. Pero en realidad, la elección fue una base técnica en la que decía, bueno, ¿cuánto miden tus rodamientos, tus rodillos, el área que vas a inspeccionar y a qué distancia estás? Y con esos datos pudimos sacar pues cuál era la cámara que en realidad le iba a dar un buen resultado para que pueda hacer esa inspección. Así que son datos bastante importantes que hay que tener en cuenta. Como les había mencionado, les iba a poner un caso real acá al final de cada sección. Y esta es una inspección que tuvimos nosotros solemos hacer, a nosotros nos suelen llamar para hacer, nos tercerizan el mantenimiento predictivo, por ejemplo, de termografía en tableros eléctricos, que es bastante común. Algunos clientes lo hacen por auditoría, en algunas áreas de mantenimiento por temas de auditoría, a las áreas de mantenimiento, a los activos, les piden que hagan termografía no sé, a sus tableros eléctricos. Hay un cliente que lo pide, por ejemplo, por una aseguradora, una planta de papel, y les piden, por la aseguradora, les pide que haga ese tipo de servicios. En este caso fue un hotel, que también les pedían a ellos, les exigían que hagan termografía, y nos contrataron a nosotros para hacer este servicio. En este caso, en una primera inspección encontramos uno de estos contactores que estaba a 73 grados centígrados. Esta es la imagen digital, la de la derecha, y esta es la imagen térmica. Miren que fue tomada el 16 del 11 del año pasado a las 9:38, ¿no? Casi al empezar el servicio. Y miren que la temperatura llegó a unos 73 grados. Es una temperatura bastante elevada para estos sistemas eléctricos. Y este tipo de fallas es muy común porque es un falso contacto que ocurre por un mal ajuste de los terminales, una sociedad de los terminales. Y lo que nosotros recomendamos en ese caso, esta imagen la tomé yo, es que estos terminales sean ajustados. Algunos electricistas en campo pueden hacer el ajuste, y cuando este lo ajustó, vio que estaba bastante suave, y lo ajustó y le dio como una vuelta, le dio el tornillo, y después seguimos con la inspección. Y al final del día retornamos para ver si lo que él había aplicado en realidad tuvo resultado o no. Y esto fue lo que obtuvimos. Miren, esta es la imagen del 16 del 11 del 2020, pero ya al mediodía, ¿no? El primero fue a las 9 de la mañana y se fue al mediodía. Y vean cómo la temperatura se ha reducido y se ha estabilizado con los demás contactores y llegará hasta unos 28 grados. ¿Ven la diferencia? Una cámara termográfica, los beneficios que te da, y son los que pongo acá, es que es una rápida implementación. Es uno de los primeros equipos que adquieren las áreas de mantenimiento, porque es muy sencillo de poder aplicar. Uno puede tener resultados y conclusiones desde la primera medición, y puede servirte para aplicaciones mecánicas como eléctricas. A veces las áreas de mantenimiento están divididas, parte mecánica, parte eléctrica, y para las dos áreas les puede servir el mismo instrumento. Y dado que las opciones que hay de estos equipos son bastante amplias, entonces se puede ajustar a cualquier presupuesto. ¿Verdad? Las opciones, como les había dicho, hay cámaras desde $800 hasta $40,000, y se puede ajustar tranquilamente a cualquier presupuesto para hacer esa implementación. Es una muy buena herramienta que te puede ir sustentando acerca de que el mantenimiento predictivo te puede servir para tomar mejores decisiones en tu gestión del mantenimiento. Ahora vamos a ver el tema de análisis vibracional. Vamos a ver el tema de análisis vibracional.
Es una de las técnicas más populares, en verdad, más populares en todo, en todas las plantas industriales. Cada vez que alguien habla de mantenimiento predictivo, lo primero que piensa es análisis vibracional. Y cosa que también su popularidad la ha llevado a que se puedan cometer errores también. A veces cuando uno dice, bueno, a veces el pensamiento es, bueno, voy a aplicar mantenimiento predictivo, lo primero que se le viene, voy a aplicar análisis vibracional. Y creen erróneamente que por aplicar mantenimiento predictivo o por hacer vibraciones, todos tus problemas en mantenimiento están solucionados, cosa que no es así. Porque de por sí, nosotros podemos decirte, pues, qué equipos están fallando, pero si tú sigues haciendo las reparaciones con equipos deficientes, herramientas deficientes, o con tu personal que no está muy capacitado, se van a seguir cometiendo los mismos errores. Y te vamos a seguir diagnosticando las mismas fallas, y al final es como ir corriendo, estar en una trotadora. Piensas que corres, pero no vas a ningún lado. Entonces, esta gran popularidad que tiene el análisis vibracional a veces la ha llevado a cometer este tipo de errores. Este análisis vibracional es un proceso de medición por parte de técnicos especializados en medir la frecuencia y amplitud de vibración y diagnosticar su estado a través de eso. Ahora, por hacer ello no es que puedan diagnosticar todas las fallas, se diagnostica un cierto tipo de fallas. Tú ves un equipo, con el análisis vibracional podrás abarcar que un 70%, 80% de las fallas que puedan ocurrir. Las otras tipos de fallas que puedan generarse, tienes que aplicar otro tipo de técnicas que el análisis vibracional no va a poder detectar. Entonces tienes que utilizar técnicas complementarias. ¿Qué tipo de fallas puedes detectar con el análisis vibracional? A tiempo, porque si la detecta cuando ya ocurrió, tú la puedes escuchar, bueno, ya no tiene mucho sentido. Ya no estás prediciendo nada, simplemente estás corroborando. Desalineamientos, desbalances, fallas en rodamientos, cavitaciones, solturas mecánicas, todos los que ven en la lista de acá, son fallas que ustedes que se pueden detectar con el análisis vibracional. ¿Son todas que puede sufrir un equipo? Claro que no, hay mucho más. Es por eso que se deben aplicar otras técnicas u otros tipos de medidas. Incluso unas inspecciones básicas podrían identificar las mismas fallas o más fallas u otras fallas que el análisis vibracional no puede. ¿En qué consiste? Si les toca hacer la implementación, es que en una computadora hay un software con un colector de vibraciones y que se haga ahí una configuración. Obviamente esto es bastante resumido, pero es una implementación que si lo hacen ustedes mismos, tiene su tiempo, porque el análisis vibracional sí tienes que tener un técnico especialista, ya certificado, que pueda hacer una medición de vibraciones, analizar vibraciones y dar diagnósticos. Hace todo su trabajo en un software que obviamente se comunica con el equipo que hayan adquirido, hacen todo el levantamiento de información, configuración de las rutas, de la base de datos, toda esta información lo descargan al colector de datos que es este de acá, van hacia sus equipos a tomar las mediciones en base a frecuencias, no sé si a veces es por plantas, la mayoría le da frecuencias por semana, mensuales a cada equipo de medición y se van guardando tendencias, valores en el tiempo. Y después esto lo regresan y lo llevan lo regresan a la computadora, descargan todos los datos y ahí es donde se hace el análisis y el reporte. Y el técnico que está encargado de esto, al que se le vaya a asignar esta tarea, lo hace todos los días. Como le dije, hay empresas que lo hacen con personal propio. Entonces tienen personal exclusivo que todos los días están haciendo este tipo de tareas. Hay empresas que lo tercerizan, que esto se hace una vez al mes. O a veces empresas que intentan hacerlo ellos mismos con su personal, con los pocos recursos que tienen, y a veces tienen toda la intención, pero a veces les gana el día a día y cada medición la hacen cada vez más espaciada. Y esto es muy importante. El mantenimiento predictivo también es conocido como monitoreo de condición. En otras palabras, monitorear es la condición constante del equipo. Aquí les muestro un ejemplo. Nosotros que hacemos estos servicios, tenemos clientes que nos llaman para hacer el servicio. Tengo un cliente que nos llama para hacer el servicio una vez al año.
2 veces al año, 4 veces al año, lo llevan de forma esporádica. Y ahí ustedes pueden ver 4 situaciones. La primera es mediciones, asumiendo que es un equipo, ¿ah? Mediciones que tomas a un equipo 2 veces al año. Tiene 2 puntos, correcto. 4 veces al año, 12 veces al año en la parte de abajo, que es como lo más común cuando ya cuentas con tu propia área y tu personal propio. Y la otra, que son 52 veces al año, si es que tú lo mides pues semanalmente, ¿no? Y como se pueden dar cuenta, entre medición y medición pueden ocurrir muchos eventos que te puedan impedir a ti saber pues o prever algunas fallas. O sea, si mides 2 veces al año, entre esta medición y esta medición han ocurrido tantas cosas que en realidad hacer esto es una foto del momento. Es una foto del momento, nada más. No es mantenimiento predictivo, no es monitoreo de condición ni nada. Es una foto del momento nada más para saber en ese momento cómo está. Y que de aquí a una semana todo puede cambiar. Así que un monitoreo constante y una menor frecuencia es mucho mejor para que se pueda conocer la condición de un equipo, cómo está evolución, en qué estado se encuentra, cuál es su condición normal de trabajo. Obviamente es muy difícil también dependiendo la gran cantidad de equipos que pueda tener. Hay clientes que puedan tener su personal exclusivo para medición con su equipo propio, pero no les alcance tiempo para monitorear la gran cantidad de equipos que tienen. Lo clásico es hacerlo una vez al mes, como el de acá, como la figura de acá. Pero llegar a este punto de aquí, cuando los equipos ya son muy críticos, ¿qué decisión se toma en la gerencia de mantenimiento? Monitorearlo constantemente con sensores fijos. Para ello ya existen varias opciones en realidad en el mercado y ya está popularizándose bastante el tema de monitoreo de condición con monitoreo en línea, en la que se colocan sensores fijos como los que ven acá, en las máquinas más críticas y estas llevan información constante a una menor frecuencia, puede ser diaria incluso, o cada 8 horas, hacia un sistema, ya sea web o standalone, para poder conocer el estado de condición de sus equipos. Nosotros hemos instalado este tipo de sistemas en algunos clientes, no en muchos, porque eso sí requiere una gran inversión, y está enfocado básicamente a equipos muy críticos. Algunas consideraciones de esto es que estos sensores son de posición fija, se colocan, se instalan en el equipo y ahí se quedan. Algunos pueden monitorear temperatura, son duales. Sí tienen una limitación, que al ser inalámbricos, su limitación es el tiempo de duración de la batería. Algunos de estos equipos, uno mismo puede cambiar las baterías u otros simplemente se descartan totalmente y los reemplazas por uno nuevo. Y son mucho más económicos que las versiones cableadas que aún existen, donde con cable se llevan hacia un transmisor y el transmisor siempre está alimentado por una fuente de 24 voltios. Y también son bastante recomendables para equipos de difícil acceso. Hay equipos muy críticos en las que no se puede acceder por seguridad. Entonces, que tú puedas poner sensores inalámbricos fijos es una muy buena opción. Aquí un ejemplo de estos mismos sensores que se colocaron a una torre de enfriamiento. Miren cómo están instalados. Una torre de enfriamiento no lo vas a poder medir. Esta es una caja reductora que está en medio de la torre de enfriamiento y ahí nadie va a poder medirlo. Y a veces resultan ser muy críticas para un área de mantenimiento, para un área de procesos, pueden ser muy críticos una torre de enfriamiento. Y es una gran ayuda tener un sensor ahí fijo y que puedas conocer tú la condición del equipo en el tiempo, todos los días, en cada momento. Entonces, eso es una opción que está muy popular en realidad actualmente. Y desde un software como el que ven acá, se puede monitorear la condición de ese equipo. En este caso, estos sensores, aparte de medir vibración, también medían temperatura. Este es un caso también que puede rescatar de alguno de los contratos que nosotros tenemos, y era de un caso de un personal que hace este monitoreo en uno de nuestros clientes constante, recolecta la información, como les había dicho en un momento, descarga la información al colector, mide los datos, regresa, la sube al software y ahí empieza a hacer el análisis. Entonces, lo que ve el analista es algo como esto, de valores, espectros, todo lo que él haya configurado, que con su expertise, él sabe qué configurar porque es bastante complejo. Tiene estos espectros de vibración que él analiza en base a
al tipo de medición que haya tomado y también a los datos que tiene el equipo. Algo muy importante saber es que a mayor información que tú tengas del equipo, el diagnóstico tiene una mayor asertividad. Porque no siempre todos los diagnósticos son de una asertividad del 100%. No, porque a veces no se tiene toda la información. En este caso, como si estamos en planta, obtener esta información es más sencillo, a diferencia de esos clientes a los que vamos una vez, 2 veces al año. Es muy difícil. Entonces, en este caso se diagnosticó soltura mecánica. ¿Qué quiere decir? De que el rodamiento que estaba montado sobre el eje ha perdido el ajuste. Entonces empieza a bailar. Y lo que hace es este tipo de acá, ¿no? Aquí estaba un rodamiento. Se perdió la soltura y empezó a desgastar el eje. Eso es lo que ha ocurrido. Y se pudo diagnosticar, se pudo advertir con las mediciones que tomamos, con los cambios de estado, con el análisis que se hizo de los técnicos especialistas, y se pudo diagnosticar o intervenir a tiempo, ¿no? Esto, obviamente, entre todo el ruido, entre toda la maquinaria, nadie lo puede advertir, solo con un monitoreo constante. La otra técnica, con el tiempo que nos queda, es la tercera y la última. En realidad hay otras que me hubiera gustado tocar, pero bueno, el tiempo es tirano, es el ultrasonido acústico. Que a diferencia de las dos primeras, es la menos popular, o una de las últimas en aplicarse. Sin embargo, es una de las más versátiles, porque tiene muchas aplicaciones. Un solo equipo puedes llevarlo a muchas aplicaciones, a diferencia de los otros. El análisis vibracional a un colector de vibraciones, solo puedes medir vibraciones en equipos mecánicos, y ya está, no hay más. No les puedes dar otra aplicación. La termografía, como que se puede, va de mecánico, eléctrico y otras aplicaciones como las que mencioné, pero el ultrasonido creo que es el que tiene la mayor cantidad de aplicaciones. El ultrasonido acústico. Nosotros, el campo auditivo humano puede percibir ondas acústicas de los 20 Hz hasta los 20.000 Hz. Por debajo de los 20 Hz es un ultrasonido, es infrasonido, y por encima es el ultrasonido, que es lo que sí detectan este tipo de equipos, pero que nosotros no podemos detectar. ¿Cuáles son estas fuentes de ultrasonido que podemos encontrar en una planta industrial, en una planta? Primero, la turbulencia, ¿no? Que se da cuando hay cambios bruscos en espacio, presión y velocidad de un fluido. Ionización, que es un proceso físico o químico mediante el cual los átomos o moléculas quedan cargadas eléctricamente. Y la fricción, obviamente, es el rozamiento entre dos superficies irregulares. Esas son las fuentes de ultrasonido que pueden haber. Pero específicamente, ¿dónde las encontramos? Vamos a ver en las aplicaciones, que hay 5 aplicaciones que le pueden dar a estos equipos y que les pueden ser de mucho beneficio en un área de mantenimiento. Este es un equipo de ultrasonido clásico, bueno, el equipo que nosotros comercializamos también, que aquí está el equipo en sí, y estos son los audífonos. En este caso, este equipo trabaja con un aplicativo móvil, hay otros que tienen una pantalla integrada en el equipo, y todos trabajan así con un software de mantenimiento. Pero no todas las aplicaciones requieren un software. En este caso sí, también cuenta con una. La primera aplicación, le podemos darle detección de fugas. Son muchas o muy pocas las plantas que no requieren algún tipo de gas presurizado. O siempre tienen un área de servicios generales donde hay compresores, por ejemplo, de aire que le brindan área a toda la planta para cualquier proceso, incluso para el área de mantenimiento. Y a veces cuidar que no existan fugas de aunque es mucho más peligroso cuando son fugas de algún gas presurizado peligroso o inflamable, revisar que no existan fugas de ellas. Algún cliente alguna vez me dijo, oye, pero cuando hay una fuga, yo lo escucho, pues, y ¿para qué quiero un equipo? Si mismo lo puedo escuchar y puedo ver dónde está y ya está. Pero lo que hace el ultrasonido, como les dije en la curva PF, que es parte del mantenimiento predictivo, es encontrar la falla mucho antes que nosotros podamos percibirla. Y este es el caso. Recuerden acá, turbulencia. Pues cuando hay un flujo de un fluido o de un gas a través de un conducto, hay un flujo laminar. Y cuando hay una pequeña fuga o abertura,
y hay un cambio en la presión, en la temperatura o velocidad de este fluido, se genera turbulencia. Y la turbulencia genera ultrasonido. Nosotros no lo podemos escuchar, pero este tipo de instrumentos sí. Entonces tú puedes encontrar fugas incipientes, fugas que tú no puedes escuchar o que el propio ruido de la planta hace que se pierdan entre todo este cúmulo de ruidos. Pero el ultrasonido sí lo puede escuchar. Entonces es bastante útil, bastante beneficioso que se pueda contar, sobre todo si en la planta en la que trabajas están manejando fluidos o gases peligrosos o inflamables. A ver, este es un ejemplo, espero que se pueda escuchar, pero aquí lo que están haciendo es una inspección de fugas con equipo de ultrasonido, apuntan hacia toda el área, van encontrando el área y encuentran un ruido. Lo detectan y para comprobar le echan un jabón líquido y empieza a burbujear. Entonces, como lo han visto en el video, esa sería la aplicación. Esa sería la aplicación y el beneficio es que tú puedes, en casos de son gases como aire comprimido, pues mejorar la eficiencia de este sistema o evitar pues accidentes si son gases un poco más peligrosos. A diferencia de la termografía, el ultrasonido lo que detecta es tres tipos de fallas: el efecto corona, descargas parciales y el arco eléctrico. Y la termografía detecta defectos que tengan que ver con puntos calientes. El ultrasonido no depende de la carga eléctrica. Y en el caso de la termografía sí depende. Si quieres encontrar fallas con termografía, toda la línea la línea o los componentes que vayas a inspeccionar tienen que estar, lo ideal es que estén trabajando a su carga de trabajo nominal, para que puedas encontrar las fallas. A baja carga se te van a perder algunas fallas. Puedes checar a cualquier hora. En la termografía sí, la radiación solar te puede jugar una mala pasada. Y el ultrasonido detecta, la detección ocurre en cualquier etapa de la degradación. Y bueno, ya para la termografía se detecta normalmente en un estado avanzado de degradación, ya cuando ya está caliente, o sea, ya falló, ya está caliente. Este es un ejemplo. Nosotros también hacemos inspecciones de ultrasonido, en este caso celdas de alta tensión, de mediana tensión, perdón, y aquí sí tenemos que usar el software para hacer la inspección, y aquí lo que habíamos encontrado, un efecto corona, que se representa por tener armónicos múltiplos a los 60 Hz. Entonces, hacemos esa detección, ese análisis, y se hace esa detección, lo que ayuda a los gestores de mantenimiento a tomar una decisión en cuanto a ese equipo, una información que no la podrían tener si no es por este tipo de servicios o este tipo de técnicas. Ahora, ¿qué es el efecto corona? Es como lo que había mencionado acá, ¿dónde está? Es parte de la ionización. El efecto corona lo que hace es, produce un gas, es el gas ozono, que lo que hace es degradar el aislante térmico, el aislante de los componentes eléctricos. Y los empieza a degradar y puede llevar a producir un cortocircuito en ese tipo de componentes, en este tipo de equipos, que pueden ser bastante críticos o peligrosos. Hay clientes incluso que a veces cuando ya ocurre problema, ya nos llaman y nos llaman a hacer el servicio constante, porque saben, ya se dieron cuenta que la falla puede ocurrir y prefieren prevenirla o estar atentos a que este tipo de fallas, detectarlas en una etapa incipiente y poder tomar algunas acciones. Para cuando se hace inspecciones a torres de alta tensión, ya se utiliza este tipo de equipos. El ultrasonido también, la otra aplicación son inspecciones mecánicas, sobre todo para equipos que giren a baja velocidad. Cuando los equipos giran a trabajos a velocidades nominales como 1700, 3000 RPM, el análisis vibracional es suficiente. Pero para equipos que giran a muy baja velocidad, no sé, 2 RPM, 5 RPM, que es bastante lento, el ultrasonido es bastante útil. Porque aquí lo que el ultrasonido va a detectar es la fricción que pueda ocurrir entre dos componentes que están perdiendo lubricación o tienen una lubricación deficiente. Aquí, como pueden ver en esta imagen, se lleva un seguimiento constante de los niveles de ultrasonido de este tipo de equipos
que puedan estar por debajo de un umbral de alerta, y cuando esto supera, es donde el mantenimiento predictivo alerta de que puede estar ocurriendo una falla para que se puedan tomar acciones a un tiempo prudente. Aquí les muestro un ejemplo. La primera imagen que ven acá es un rodamiento que está trabajando en buenas condiciones, no tiene defectos y tiene una muy buena lubricación. Entonces no se produce una fricción entre estos componentes mecánicos que tienen un rodamiento. Y en la parte de abajo se pueden ver un rodamiento que ya presenta impactos, que presenta fricción. ¿Qué quiere decir? Que se puede estar presentando fallas insípidas que el análisis vibracional no lo podría detectar, pero que el ultrasonido ya lo puede ir detectando. A esto se le hace un seguimiento y ya se puede ir advirtiendo, o ya se puede ir, por ejemplo, oye, este está presentando una condición anormal. Al menos vayamos consiguiendo el rodamiento, teniendo todo listo para cuando se vaya a presentar la intervención. O poder priorizarlo cuando se vaya a programar la siguiente parada de mantenimiento. Entonces, para esto al final es lo que sirve el monitoreo de condición en este tipo de técnicas. La tercera aplicación sería inspecciones hidráulicas. Para poder conocer si existen fugas en componentes hidráulicos como pistones o actuadores, también el ultrasonido es muy, muy, muy útil para ello. Aquí les voy a mostrar un video donde se está haciendo una inspección de una válvula, cuando todas están abiertas, y se escucha el ruido propio de la turbulencia que ocurre cuando una válvula está abierta. Todas las tres. Normal, condición normal. Y después de ello van a cerrar bueno, acá ya son 4 ya, las 4 válvulas. Entonces, una vez que estén cerradas, no se debería escuchar ninguna turbulencia, porque todo el fluido que pasa internamente está estático. Ahí, por ejemplo, está cerrada, y no se escucha nada, y ahí se escucha algo. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Es que ahí no se escucha nada, en el anterior sí, ahí tampoco, porque está cerrada, pero en la primera sí se escuchó, ahí tampoco, pero en la primera sí se escuchó. ¿Qué quiere decir? Que en la primera se está presentando una fuga. La válvula ya no está cerrando del todo, se está presentando una fuga insípida, muy insípida, para que solamente pueda producir ultrasonido. Ya después, cuando esta fuga sea un poco más grande, lo que va a hacer es una bajada de presión, que ya va a ser más evidente. Pero aquí es una fuga bastante insípida, y ya te puede ayudar a advertir a tomar mejores decisiones para la gestión del mantenimiento. Otra de las aplicaciones son las trampas de vapor. Las trampas de vapor, que también son muy comunes de verlas en plantas que genere vapor, tengan líneas de vapor, hay trampas de vapor en cada uno de estos puntos. Entonces, ¿qué ocurre o qué implica las fallas de estas? Una trampa, la función que tiene es poder solamente liberar el condensado del sistema de las líneas de vapor. Más, no el vapor, solamente el condensado. Esa es su función. Pero cuando una trampa de vapor falla, tiene dos opciones. O se queda todo el tiempo abierta y está haciendo la fuga del vapor todo el tiempo, o se queda todo el tiempo cerrada y no está dejando que el condensado escape. Entre todo el ruido de la planta, en realidad, es difícil saber cuál de ellas, o del montón de trampas que tengas, tiene falla o está en buenas condiciones. Lo que hace el sistema de ultrasonido es que tú, como lo ven acá, con la punta de contacto, vas a la trampa de vapor y vas a ver cuál es su condición. Por ejemplo, aquí. Esta es una trampa termostática. Cuando está cerrada, esta es su condición. No produce ruido porque no se genera turbulencia dentro de ella. Pero una vez que abre, se genera turbulencia. Pero nuevamente se vuelve a cerrar porque se abre solamente para liberar el condensado. Nada más. Y después se vuelve a cerrar. Una condición anormal sería que todo el tiempo esté cerrada o que todo el tiempo esté abierta. Lo que hace que dentro de tu plan de mantenimiento hagas o programes el cambio de trampas de vapor que le restan calidad al vapor. Es más crítico cuando tu proceso o el producto que estés produciendo, por ejemplo,
en una planta de productos congelados, es bastante crítico que el vapor sea de buena calidad como parte del proceso, de que tienes que cambiar esta trampa de vapor, porque te están acumulando el condensado dentro de la línea, está perdiendo calidad del vapor. Y bueno, he tratado de cumplir el tiempo con el que había quedado con Johan, creo que lo puedo cumplir. Esas son las técnicas, o las 3 técnicas que más se aplican, o las que quería transmitir a ustedes. Hay más todavía, hay algunas otras. Me hubiera gustado también hablar sobre el análisis de aceite, de transmisión, análisis de aceite de transformadores también, impresiones de transformadores, que es bastante importante. Pero bueno, que he querido tocar esas 3, las 2 primeras que son las más populares, y la del ultrasonido, que es una que no es muy popular, pero que con el tiempo se va a volver debido a las grandes aplicaciones que tienen, como han visto ustedes. Y bueno, si tienen alguna duda, alguna consulta, estos son mis datos de contacto. Me pueden escribir al WhatsApp, al correo, y sin ningún problema los puedo ayudar con cualquier información. Tengo mucha información a la mano y se las puedo transmitir sin ningún problema. Muchas gracias, César, en verdad. Y también agradecer a todos los participantes en esta webinar, ¿no? Si hubiera alguna consulta, pueden hacerlo a través del chat, ¿no? O a través del formato de preguntas, ¿no? He recibido algunas consultas, César, referente al tema, sobre todo en aspectos comerciales, ¿no? Que me mencionan aquí, si la empresa brinda servicios, ¿no? De predictivo, ¿no? Y justo compartes ahí la pantalla donde te pueden encontrar. Correcto, ¿no? sí. También por ahí salió una pregunta referente al efecto corona, pero ya también lo has podido aclarar un poco, Sí, ¿no? correcto. Otra pregunta también que veo por aquí es referente a si existen más técnicas del mantenimiento predictivo, y también lo señalaste, Sí, que también. el tiempo es tirano, tú mismo lo has mencionado, ¿no? Vamos a ver si hacemos otro espacio más, ¿no? Y ¿por qué no hacer algo ya más presencial? Porque el próximo año es muy probable que ya las universidades, ¿no? A nivel nacional puedan abrir sus puertas, ¿no? Y hacer una demostración ahí con unos equipos que ustedes puedan tener, ¿no? Sobre todo para que los estudiantes puedan interactuar más con ellos. ¿Sí? Nada, César. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos los estudiantes que han podido participar en esta webinar, y estoy seguro que nos vamos a ver en el camino, estoy seguro que nos vamos a ver muy pronto. Así Gracias es. a todos ustedes. Gracias a Cuídense todos, gracias a bastante. todos por la participación.